Vamos a remover los cimientos de ese pensamiento inútil, de ese pensamiento esclavizante. Si soy naturaleza, soy caos, soy volcán, soy torbellino. Si soy naturaleza, soy fuego. Si la dominación es el orden, entonces soy el caos. Si la explotación es el orden, si el asesinato es el orden, si el sometimiento es el orden, si la esclavitud es el orden, si la regulación es el orden, si el control es el orden, entonces soy el caos. Caos, caos, histeria, mujer, caos. Grabando. Acción. Contar la historia de las mujeres tiene muchas vías. Como todas las historias, se podrían tomar muchos caminos para contar eso que hemos sido, que también hemos sido de muchas maneras. Y no ha sido una historia excluida de la historia amplia de hombres y mujeres. Existe una historia oficial donde parecería que las mujeres existen a partir de la petición de derechos. Existe otra historia no contada que tiene que ver con revueltas amplias y cuestionamientos de lo que el Estado, los derechos y todas esas garantías jurídicas significan. Existen distintas historias y nosotros vamos a tomar esa historia de esos múltiples feminismos, esa que le llamamos el feminismo financiero, y que es la historia de la estructura de poder y las organizaciones llamadas feministas de primera, de segunda, de tercera y hasta algunos dicen de cuarta ola. Cuando viene la revolución industrial, hombres y mujeres quedan sometidos a una nueva esclavitud, a la esclavitud del trabajo asalariado. Un grupo de mujeres en el siglo XIX se conjuntan para exigir la entrada de las mujeres en términos de algo que podríamos llamar la política de la igualdad, para que las mujeres entren al modo capitalista de lleno, entren con la forma voto o entren aceptando el trabajo asalariado. Esa es la historia oficial. Esa es la historia oficial del feminismo, la historia de la igualdad entre hombres y mujeres. Esa no es nuestra historia, por supuesto. Entonces soy el caos. Si la explotación es el orden, si la subordinación es el orden, si el asesinato es el orden, entonces soy el caos. Caos, histeria. Caos, histeria. Hay una historia que se deja entrever en el cuerpo de las mujeres, que parte de ahí, que tiene que ver con esta intuición primera de que un velo extra de dominio se cierne sobre nuestros cuerpos.
si eres virgen o no, si eres bella o no, si serías capaz intelectualmente, si tu cerebro es más pequeño o es más bajo, si puedes o no tener hijos, si quedas sometida en el matrimonio, si te toca estar en la privacidad, si puedes o no abortar, si puedes o no votar. Es decir, hemos pasado por 200 años de claro control y lucha por los cuerpos de las mujeres y de algo que podríamos llamar la política de los derechos. La política de los derechos es una atadura. La política de los derechos nos obliga a aceptar el Estado, nos obliga a aceptar el sometimiento jurídico y regulado sobre nuestros cuerpos, esos cuerpos que en ningún momento debía de estar regulado ni ser discutido si se aborta, si se casa, si se divorcia, es decir, si vive o no vive con alguien, si se tiene hijos, si se accede a una escolaridad. La política de derechos, que es la política del Estado, fue la política que marcó a un tipo de feminismo, el feminismo liberal o el feminismo en mayúsculas, como se le llamó. Vamos a contar una historia porque para nosotras que hemos militado en el histerismo y que pensamos que la historia de las mujeres y sus estallidos es mucho más que ese periodo breve que ahora, 200 años después, podemos ver desgastado. Ese periodo breve que se llama el feminismo y del cual vamos a hacer ese recorrido y que en este manifiesto 4 hemos llamado el feminismo financiero. El útero es un animal independiente e inestable. El útero es un animal independiente e inestable. Esa es la noción desde la antigüedad. Histéricas fueron las que se encontraban en las prisiones, las que fueron atadas en los conventos, las que llegaron a los psiquiátricos, las que se rebelaron contra el uso de las máquinas, las histéricas del teatro y los martes del psiquiátrico. La histeria, esa fuerza incontrolable, esa es la historia. Siglos y siglos uterinos. Contar la historia de las mujeres no es nada sencillo, siempre hay muchas historias. La nuestra inicia con las uterinas. Y va pasando todo ese siglo XVIII y XIX hasta llegar al siglo XX. La historia que contaremos es una historia que ha quedado un poco de lado, que es la historia del poder, la historia de la economía y la historia de las mujeres. Bien. Oficialmente se toma el siglo XIX como el origen del feminismo. Lo digo oficialmente porque es el momento en el que todo el sistema liberal se impone, el voto, la regulación del aborto un poquito después, pero la cuestión del matrimonio que se acababa de imponer legalmente. Y para la historia liberal, la historia de los derechos de las mujeres es la historia central de las luchas de las mujeres. Nosotros empezamos desde otro lado. Empezamos desde todas esas historias silenciadas, pero que dan cuenta de una fuerza que se mantuvo durante siglos antes de la domesticación liberal, esa domesticación que se convirtió en lo que se llamó el feminismo. Entonces, haremos ese recorrido. La fundación del Estado en la modernidad como un sistema de leyes por encima de todos nosotros, la lucha de las mujeres por meternos a ese sistema, por meternos a ese riel que desde un principio fue esclavizante para hombres y mujeres,
pero que a nosotras, en la forma de los feminismos liberales, se nos ofreció como una libertad. Ahora que ha pasado el tiempo, podemos cuestionar esa libertad y podemos pensar que siempre fue una trampa la cuestión de las leyes, que siempre fue una trampa aceptar, quedar bajo la tutela del Estado, que el Estado pudiera decidir sobre nuestros cuerpos de múltiples maneras. Por ejemplo, una de esas primeras maneras fue la expulsión del saber sobre nuestros cuerpos. Se habla, por ejemplo, de cómo las parteras en el siglo XIX fueron desplazadas por los médicos. Por siglos las mujeres se hacían cargo del cuerpo de las mujeres y en algún momento el hombre médico profesional quedó a cargo de nuestro cuerpo, el ginecólogo por encima de la partera, aun cuando las mujeres se transmitían el conocimiento de sus propios cuerpos de una a otra, por ejemplo. Pero también la discusión del aborto. Cuando se da la primera vez que se despenaliza el aborto, es decir, que las mujeres nos podemos convertir en criminales por abortar, fue en Estados Unidos. Formalmente en Estados Unidos en 1914 el aborto se convierte en un crimen y mujeres como Emma Goldman, por ejemplo, se dedican a publicar pequeños panfletos, pequeños fanzines para enseñar a las mujeres a abortar, lo cual le llevó a Emma 2 años de cárcel, pero que marcan un momento trágico en la historia de las mujeres, el momento en que somos reguladas jurídicamente por decidir no continuar un embarazo. Y años después todo eso se nos vende como si fuera un gran logro, ¿no? Se nos dice que nos viene una ley para despenalizar el aborto, pero siempre la pregunta subyace atrás: ¿qué condiciones establecieron esa criminalización? ¿Y cómo es posible que aceptemos como un gran logro, como un gran festejo, que las mujeres hayamos quedado reguladas, que haya una ley que nos regule y que haya una ley en la que, si nosotros seguimos el hilo de cómo se fue dando esa discusión, llegaremos siempre a las corporaciones. Llegaremos a las corporaciones desde muchas maneras, simplemente desde la píldora que te tomas cuando como mujer tienes que ir a pedirle permiso al Estado para ejercer tu aborto legal y tomas una Cytotec, que es el medicamento básico de la gran industria. Digo, esas son formas de mostrar cómo hay un control sobre nuestros cuerpos aceptado y cómo hay una industria que sigue lucrando con ello. A esa relación entre el ámbito jurídico y entre esa industria que extiende nuestra explotación, a esa regulación específica de las mujeres le hemos llamado el feminismo financiero. Bien. Espérame, déjame, bueno, ya estás grabando. Déjame ponerme mis zapatos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si aparentemente hemos pasado 200 años de libertades de las mujeres, ¿cómo es que llegamos a este momento de esclavitud? ¿Cómo es que con discursos liberadores, con discursos reguladores, con discursos legales, nos fuimos atando y anudando hasta convertirnos en este holograma atado que se ve venir? Los engaños fueron múltiples y de muchas maneras. Uno de ellos tiene que ver con los derechos. No existen los derechos si no existe el Estado. No existe la atadura jurídica y la atadura de la ley. La atadura de la ley es uno de los principios de ese pensamiento feminista cuyas primeras o cuyas principales motivaciones son la modificación jurídica, es decir, el poner nuevos nudos a nuestros cuerpos. Cuando las mujeres salen a las calles a festejar que tienen una nueva ley sobre el aborto, se han olvidado de muchas cosas. Se han olvidado, por ejemplo, de cuáles fueron las razones para penalizar ese aborto. En qué momento que decidiéramos sobre nuestros cuerpos se convirtió en un crimen. Y en qué momento, cuando nos ofrecen una ley, aquello parece una libertad, cuando en realidad estamos aceptando una regulación sobre nuestros cuerpos.
Eso se tenía muy claro en los años 70, como se tenía claro que el matrimonio como contrato fundacional también en el Estado era una falacia, que el matrimonio nos ataba a la propiedad y nos ataba al Estado. Los movimientos homosexuales de los 70 y los movimientos feministas lo tenían claro, pero cuando llegamos a este momento parece que todo se trataba de derechos. La falacia de los derechos viene entrelazada con el desarrollo económico de la sociedad, viene entrelazada con toda la política económica. Y sobre eso nos vamos a detener, sobre ese feminismo financiero que desde el 2015 para acá es claro, transparente, en lo que muchos llaman la ideología woke, pero que desde el siglo XIX una sombra esclavista estuvo todo el tiempo detrás de los movimientos feministas. La política de los derechos es tal vez el engaño más grande que se construyó en la modernidad, bajo la idea de un Estado que tiene que regularnos a todos y que nos va dando las normas bajo las cuales nos vamos comportando. Bajo esa idea surgió un feminismo que podemos llamarle el feminismo liberal y que fue un feminismo que siempre estuvo íntimamente ligado al desarrollo de la economía, de la política económica, como fue la modernidad. O sea, bajo esta idea de que quedamos expulsadas las mujeres de la política, como efectivamente sucedió, de la política activa, quiero decir, de la política representativa, pero siempre estuvimos en la política. Fue una decisión política aceptar el marco jurídico, aceptar las leyes como naturales y aceptar todo este feminismo que se desarrolló como política del derecho. Tal vez en asuntos, por ejemplo, como el aborto, pocas mujeres se preguntan por qué razón deberíamos de pedir una ley. Es decir, en qué momento algo que era un acto de autodeterminación natural, cotidiano, como era decidir si se tenían o no tenían hijos, comienza a ser un asunto jurídico. ¿En qué momento irse a vivir con alguien comienza a ser un asunto que requiere un contrato como el contrato matrimonial? ¿En qué momento cosas esenciales de nuestra vida, el mismo nacimiento y la misma muerte, empiezan a ser regulados por el Estado? Eso que se construyó, sobre todo mucho más fuertemente del siglo XX para acá, como política de derechos, fue una soga, y el feminismo podríamos llamarla como la soga rosa del capital. Las leyes son pues estas nuevas ataduras que se venden como libertades y que han llegado a un extremo máximo del 2015 para acá. Vimos tal vez el último momento y el fin de ese engaño de feminismo de derechos, que aunque sigue funcionando, claramente no responde a absolutamente a ninguna libertad. La política de derechos aparentemente nos daría garantías, aparentemente lo que nos han dado es un discurso de libertad, pero imaginemos una sociedad en la que no estamos regulados bajo las leyes, en la que nuestro actuar es regulado por los otros. Lo que anuló el Estado fue esa posibilidad de libertad. Y lo que se vendió como feminismo y libertad de las mujeres no fue más que una igualdad de sometimiento que al grueso de los hombres. Unos cuantos industriales, unos cuantos políticos llevando el Estado fueron estableciendo unas supuestas condiciones de libertad en el que las mujeres quedamos igualmente explotadas que los hombres en el trabajo asalariado, quedamos igualmente reguladas con los hombres bajo las leyes de criminalización, quedamos doblemente reguladas sobre nuestros cuerpos porque se agrega a ello el aborto, se agrega a ello la libertad que podamos ejercer. Incluso, aunque tomáramos esas leyes en un sentido más amplio, siempre llegaríamos hacia los mismos poderes. Eso que en profundidad se llama el feminismo financiero. Pueden hacerte una ley para el aborto y en cuanto comencemos a escarbar de dónde vienen esas propuestas y con qué sentido, nos daremos cuenta
sobre todo en los últimos años, que los grandes poderes del mundo están en el diseño de esa supuesta libertad. ¿Sí? Una libertad en la que las mujeres tenemos que pedir permiso y autorización al Estado para que nos permita abortar y para que permita abortar con un medicamento que la industria impone. Es decir, si escarbamos en la historia de los supuestos logros de esa corriente que hemos llamado feminismo financiero, nos daríamos cuenta de una enorme trampa que en este momento de cambio y de fisura tendría que esa fisura tendría que permitirnos ver otras posibilidades y preguntarnos de nuevo, tal vez agarrar la palabra feminismo, agarrarla y lanzarla lejos, o mantenerla ahí como parte de nuestra historia, pero sin duda construir otro pensamiento que quede desligado de toda esta historia enmarañada entre los intereses políticos, entre los intereses económicos y los nuevos sistemas de esclavitud. El orden industrial, las máquinas, trajeron por supuesto una enorme transformación en la vida, ¿no? Del papel del obrero, ¿no?, capaz de producir sus propias cosas y de hacerlas circular, pasamos a la venta del tiempo, a que el tiempo en ese nuevo régimen de esclavitud, porque fue finalmente la extensión de la esclavitud que se venía dando desde antes, ese tiempo que queda marcado y queda tan marcado que en todas las ciudades hay relojes, empieza a haber relojes y empieza a haber medidas del tiempo, porque lo que nos vamos convirtiendo es en vendedores de tiempo. En esa imposición del trabajador se impone también una serie de fantasías. No es de extrañar que el socialismo haya sido parte de la misma ideología capitalista, es decir, que los principales socialistas hayan sido grandes industriales que hicieron pequeñas reformas. No cuestionaron de tajo el trabajo asalariado, no cuestionaron de tajo que una persona tuviera que ceder su tiempo, su vida, su creatividad y sus maneras de trabajo por tener solo una remuneración monetaria que le permita sobrevivir. Los socialistas no cuestionaron eso. Los socialistas hicieron más amable la explotación impuesta por el capitalismo. Hicieron que 12 horas de trabajo se convirtieran en 8, hicieron que el trabajo se naturalizara como una condición de la humanidad, y en todo ese discurso vino el discurso de las mujeres. Vino un discurso también en donde aparece la mujer trabajadora con un discurso revolucionario, reformista, podríamos decir ahora con el paso del tiempo, porque no se trataba de tumbar al capitalismo, ¿no? Se trataba de hacerlo amable. Y en esa amabilidad, decimos, vino los movimientos de las mujeres trabajadoras, que para muchas mujeres se convirtieron en el antecedente de transformación. Y esa otra figura se fue modificando y se fue cuestionando de muchas maneras. Una de esas maneras es el ama de casa, el trabajo en casa, porque para sostener el sistema capitalista, al inicio, o para sostener el sistema industrial, voy a decir eso más específico, era necesario al inicio, en esta figura del trabajador, por ejemplo, se apreciaba más el trabajo de los hombres que el de las mujeres y niños. Entonces se contrataba a mujeres y niños para largas jornadas porque se les pagaba menos. Pero en un momento se fue generando una fantasía que dejaba a las mujeres a cargo del trabajo de la casa y a los hombres más hacia afuera, más convertidos en el modelo del trabajador. Eso trajo una enorme discusión en los movimientos de mujeres para hacer una reevaluación de esa cosa que llamaron el trabajo doméstico, pero que también resultaba muy problemático y que traía muchas discusiones. De cada cosa que vamos hablando, de cada tema, existen múltiples posturas. Tal vez la cosa más reivindicable de todo esto sea que inevitablemente los movimientos feministas trajeron una reflexión sobre nuestra condición como mujeres y que trágicamente muchos de ellos nos terminaron de esclavizar, ¿no? Pero uno de esos pensamientos tenía que ver con
el trabajo que se realiza en casa y el trabajo que se realiza afuera, el de las mujeres proletarias y el de las mujeres amas de casa. Y ahí creo que las trampas se fueron haciendo muchas, como para que en un momento algunas mujeres reivindicaran la segunda y la tercera jornada, es decir, que exista el trabajo asalariado, lo cual fue una desgracia para todos y todas, para hombres y mujeres. Ha sido una desgracia el trabajo asalariado. Y encima de eso, que se reivindique la figura de la mujer como la trabajadora por excelencia. Pasa del trabajo asalariado al trabajo doméstico sin que lográramos cuestionarnos esta situación, esta cosa esencial de la vida, del cuidado de sí. Algunas mujeres lo cuestionaron, algunas mujeres cuestionaron la forma en la que se había construido ambos trabajos, el trabajo en casa y el trabajo asalariado, y otras lo reivindicaron como la forma femenina, lo cual da cuenta de que desde el inicio los feminismos fueron muchos. Pero lo que tal vez no ahondó en las movilizaciones era la necesidad profunda de que cada ser humano se hiciera cargo o tuviera un cuidado de sí. Es decir, que tenga el tiempo, el conocimiento, la disposición de cocinarse, de lavarse los trastes, de hacerse cargo de sus cosas más vitales y tal vez entre todas esas cosas más vitales, sembrar, aprender de forma autodidacta. Todo eso se fue con esa concepción del trabajo. No pasamos por esa discusión. Entonces lo que parecía liberador terminó encadenándonos porque no nos deshacía de la cadena laboral, del trabajo asalariado, ni nos ha permitido apropiarnos de nuestra vida, apropiarnos del sentido máximo de nuestro quehacer, que por supuesto toma tiempo y toma organización, un tiempo y una organización que el trabajo explotado nunca nos ha permitido. Y ya no sé qué chingada. Uno de esos lados es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas construye la historia con que las mujeres empiezan a tener presencia política en el momento en que van a reivindicar el voto. Hablan de las sufragistas, hablan de ese primer momento ad hoc al discurso de Naciones Unidas, que siempre quieren hacernos pensar que el Estado es una cosa que estará eternamente sobre nosotros. Y entonces empiezan a contar las historias de Pankhurst, de algunas mujeres que de otro cachito, ahí mismo. En la Alemania nazi, Hitler fundó las juventudes, entre las juventudes hitlerianas estaba un grupo exclusivamente de mujeres que se sintieron atraídas por lo que se ofrecía, porque por primera vez existían colectividades políticas. Los grupos fascistas fueron las primeras colectividades oficiales de mujeres. Es una historia que se intentó silenciar, pero que es una historia que debe ser contada para que entendamos la historia completa de las mujeres. Vamos a contar la historia del fascismo y los movimientos de las mujeres, pero cuando tengamos más pila. ¿Sí?
Grabando. 3, 2, acción.
formadito está, qué jovencito, qué bonito, pero yo no sentía una atracción así, que tú digas, pero la situación, a eso me refiero con el regresar a uno mismo. O sea, el güey, ni me acuerdo bien de la cara, Ya. pero todo lo que, y a lo mejor me gustaría pensar que yo también le di algo a él porque le di chance de platicar, y como que es una situación de amistad también, ¿no?